¿Qué pasaría si descubrieras que alguien en el poder guarda secretos capaces de alterar la historia de un país? En Villahermosa, una operación quirúrgica encabezada por Omar García Harfuch reveló justo eso. Un exsecretario de Gobernación involucrado en un entramado de corrupción y tráfico de fentanilo. No era una investigación cualquiera. Cada movimiento estaba planeado, cada propiedad vigilada, cada detalle analizado. El descubrimiento que hicieron abriría puertas que nadie imaginaba. Al llegar a una de las casas vinculadas a Adán Augusto López, los agentes se encontraron con una pared falsa. Detrás, una habitación secreta, estantes metálicos, cajas fuertes y documentos sellados que parecían esperar ser descubiertos. No había señales visibles desde el exterior. La casa, a simple vista, parecía normal. La sensación de entrar en ese espacio era como adentrarse en un mundo paralelo, donde lo que se encontraba allí no era solo información, sino el pulso mismo de un entramado criminal cuidadosamente oculto. Pero eso no era todo. Otra propiedad, aparentemente abandonada, escondía un sótano con bóvedas metálicas, discos duros cifrados y maletines llenos de dinero. Cada hallazgo confirmaba algo que la investigación venía insinuando. Las dimensiones de esta red eran más profundas y complejas de lo que cualquier ciudadano podría imaginar. Cada objeto, cada documento, contaba una historia de planificación meticulosa, de secretos cuidadosamente protegidos, de vínculos que se extendían más allá de México. Entre los objetos encontrados, una pequeña libreta negra emergió como pieza central de todo el caso. Contenía nombres, códigos, cantidades y siglas vinculadas a investigaciones sobre fentanilo. Allí estaban registradas rutas de transporte, pagos realizados, apodos de personas implicadas y protocolos de seguridad. La simple existencia de esa libreta abría una ventana al funcionamiento interno de una red que había logrado operar durante años sin ser detectada. Cada línea escrita, cada cifra y cada anotación revelaban la precisión con la que operaban. Simultáneamente, se encontraron informes de vuelos irregulares de un jet privado que realizaba rutas desde Tabasco hacia el norte del país, con escalas en estados clave como Sinaloa, Sonora y Baja California. Las memorias USB recuperadas contenían imágenes de hangares privados y pistas clandestinas, todas vinculadas al mismo avión. Era un rastro de movimientos que, cuando se conectaba, comenzaba a mostrar un mapa de operaciones que abarcaba todo el territorio nacional. Un rompecabezas donde cada pieza tenía un propósito y cada ruta era un camino hacia dinero y poder. Mientras los hallazgos continuaban, el escenario se volvía más claro. Lo que se descubría no era un simple abuso de recursos públicos, era un entramado sofisticado. Un mundo en el que el poder político, el dinero y el narcotráfico se entrelazaban de manera tan precisa que parecía casi imposible de deshacer. Cada evidencia hallada incrementaba la tensión y aumentaba la intriga sobre lo que aún podría encontrarse. Este primer segmento nos deja frente a un hecho innegable. El mundo detrás de la imagen pública de un funcionario puede ser radicalmente distinto, lleno de secretos que, al ser descubiertos, cambian la percepción de todo un sistema. La libreta negra, los vuelos irregulares y las habitaciones ocultas no son solo objetos, son el reflejo de un sistema donde la corrupción y el crimen organizado se entrelazan de manera inquietante. La libreta negra encontrada en la habitación secreta no era un simple cuaderno. Cada página era un registro meticuloso de operaciones, códigos, cantidades y nombres que apuntaban directamente a la logística del tráfico de fentanilo. Había rutas detalladas, pagos programados, apodos de operadores y protocolos de seguridad que mostraban un nivel de organización sorprendente. Quien la llenó sabía exactamente cómo protegerse, cómo ocultar rastros, cómo mantener la operación funcionando sin ser detectado. El hallazgo de la libreta transformó la investigación. No se trataba solo de dinero escondido ni de propiedades secretas. Se trataba de un mapa del funcionamiento interno de una red de tráfico internacional.
Cada línea escrita, cada cifra y cada anotación ofrecían pistas de cómo se movía la mercancía, quién era responsable en cada etapa y cómo se aseguraban de que nada llegara a filtrarse hacia autoridades o rivales. La precisión de los registros mostraba un control absoluto, un conocimiento profundo del riesgo y un desprecio por la ley que solo podía sostenerse con poder y complicidad. A la par, los informes de vuelos irregulares del jet privado utilizado por Adán Augusto López revelaban un patrón inquietante. No eran trayectos convencionales. Las rutas incluían estados clave como Sinaloa, Sonora y Baja California, territorios con presencia histórica de organizaciones criminales. Cada escala, cada desvío parecía planificada con un objetivo estratégico: mover recursos, evitar controles, mantener la operación invisible ante ojos ajenos. Las memorias USB recuperadas mostraban imágenes de hangares privados y pistas clandestinas, todas vinculadas al mismo avión. Era un rastro de movimientos que, cuando se conectaba, comenzaba a mostrar un mapa de operaciones que abarcaba todo el territorio nacional. Un rompecabezas donde cada pieza tenía un propósito y cada ruta era un camino hacia dinero y poder. Mientras los hallazgos continuaban, el escenario se volvía más claro. Lo que se descubría no era un simple abuso de recursos públicos. Era un entramado sofisticado, un mundo en el que el poder político, el dinero y el narcotráfico se entrelazaban de manera tan precisa que parecía casi imposible de deshacer. Cada evidencia hallada incrementaba la tensión y aumentaba la intriga sobre lo que aún podría encontrarse. El doble hallazgo, libreta y vuelos, no solo aportaba evidencia, sino que también generaba un dilema. La magnitud del poder involucrado y el nivel de planificación dejaban entrever que el alcance de la red podía extenderse más allá de lo visible. Era un sistema que conectaba finanzas, logística aérea y protocolos de seguridad en un engranaje que parecía invulnerable. La intriga aumentaba y con ella la sensación de que lo descubierto apenas era la punta del iceberg. Además, los contratos irregulares hallados, aparentemente vinculados a eventos culturales inexistentes, mostraban cómo se disfrazaban los movimientos financieros. Empresas ficticias, facturas infladas y montos elevados ocultaban el destino real del dinero. Mantener jets privados, operar rutas clandestinas y financiar estructuras de protección y soborno. Cada contrato era un hilo que, al seguirlo, conectaba directamente con la libreta negra y los vuelos irregulares, creando un entramado complejo donde lo legal y lo ilegal se confundían de manera casi perfecta. La tensión no solo venía de los descubrimientos materiales, también estaba en lo que significaban para el sistema político y judicial. Había evidencia concreta, nombres, cifras, rutas y métodos, pero también un silencio institucional que añadía un riesgo adicional. Cada paso debía ser calculado, cada filtración controlada. La presencia de documentación secreta y operaciones aéreas irregulares abría la puerta a preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto estaba implicada la estructura de poder? ¿Quiénes más podrían estar conectados? Este segmento deja claro que la libreta negra y los vuelos no son meros indicios, son testimonios de un control preciso sobre un entramado que mezcla poder, dinero y crimen. La investigación no solo expone la actividad de un exfuncionario, sino que revela cómo cada movimiento estaba cuidadosamente planeado, registrado y protegido, estableciendo la magnitud real de lo que hasta ahora se creía imposible de descubrir. Mientras la libreta negra y los vuelos irregulares dibujaban un mapa de operaciones, la investigación comenzó a rastrear otro hilo igual de inquietante: el dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, identificó más de 23 cuentas vinculadas a familiares y empresas fachada de Adán Augusto López, y los movimientos financieros eran tan precisos como los protocolos de la libreta. Depósitos en efectivo, transferencias a cuentas en Nevada, retiros en Florida y triangulaciones hacia Panamá, Belice y las Islas Caimán dibujaban un entramado que superaba la imaginación.
Cada transacción contaba una historia y cada destino dejaba entrever complicidad, planificación y conocimiento de sistemas internacionales para ocultar recursos. Entre las empresas investigadas, una promotora cultural llamó especialmente la atención. Sin empleados ni sede física, reportó ingresos por más de 120 millones de pesos. Lo sorprendente era que la mayor parte de ese dinero se destinaba al mantenimiento de un jet privado, el mismo identificado en los informes de vuelos irregulares. Cada cifra y cada registro financiero conectaba directamente con lo que ya se sabía: rutas clandestinas, vuelos estratégicos y transporte de recursos. La promotora parecía un fantasma contable, un vehículo diseñado para encubrir y legitimar movimientos de fondos que de otra forma levantarían sospechas inmediatas. Los hallazgos financieros no eran simples números en una hoja, eran pruebas del control absoluto que la red tenía sobre su operación. Cada transferencia internacional, cada retiro en efectivo, cada triangulación mostraba un conocimiento detallado de los sistemas bancarios y la manera de manipularlos, para mantener el dinero fuera del alcance de las autoridades. Era una danza silenciosa, un mecanismo que operaba detrás de la aparente normalidad de las finanzas corporativas, pero mientras la investigación avanzaba, también emergía un contraste inquietante: el silencio institucional. Morena, legisladores y medios de comunicación mostraban escasa cobertura del caso. La Fiscalía General de la República confirmó la existencia de la libreta negra, pero omitió detalles en comunicados oficiales debido a la sensibilidad de la información. Cada acción oficial se movía con cautela, como si el descubrimiento no solo fuera un tema legal, sino un desafío al equilibrio del poder. La sensación era clara: el dinero encontrado y las cuentas congeladas no solo revelaban operaciones ilegales, sino también los límites de un sistema dispuesto a actuar con discreción para evitar daños mayores. A nivel internacional, la reacción no se hizo esperar. Estados Unidos, y en particular la DEA y el Departamento de Estado, mostraron preocupación por la vinculación de un exfuncionario de alto nivel con una red de fentanilo. La evidencia recopilada en Villahermosa no solo era materia judicial, sino una alerta de seguridad nacional. La posibilidad de solicitar cooperación judicial o extradición estaba sobre la mesa, señalando que las ramificaciones de este caso podían cruzar fronteras, involucrando organismos internacionales y cambiando la forma en que se percibe la lucha contra el narcotráfico. En este punto, el entramado financiero revelado deja algo más que evidencia tangible. Expone cómo se entrelazan poder, dinero y crimen, cómo cada movimiento está calculado, y cómo, detrás de la aparente normalidad de cuentas y empresas, se oculta un sistema que protege intereses de enorme magnitud. La historia de la libreta negra y los vuelos irregulares se amplía ahora con la evidencia financiera, mostrando que la red no solo tenía rutas y códigos, sino también los recursos para sostenerse y expandirse. La investigación no se limitó a vuelos y cuentas bancarias. Pronto surgió otra dimensión del entramado: las grabaciones y contratos irregulares. En un reloj de escritorio, los agentes encontraron una grabadora oculta que contenía más de 200 horas de conversaciones. Cada palabra capturada ofrecía un testimonio directo de cómo se movía la mercancía, cómo se ajustaban rutas y cómo se comunicaban los operadores para garantizar que nada se filtrara. Escuchar esas voces era como descifrar un código, donde cada conversación revelaba estrategias, jerarquías y medidas de protección que mantenían la red operando sin contratiempos. Cada grabación era un hilo que, al seguirlo, conectaba con los hallazgos previos: la libreta negra, los vuelos irregulares, las cuentas congeladas. Todo formaba un mapa integral de operaciones. No eran solo palabras al azar, eran instrucciones, coordinaciones y, en muchos casos, órdenes directas que demostraban el control absoluto que se ejercía sobre cada movimiento. La magnitud del conocimiento y la planificación era asombrosa.
Cada operador sabía exactamente qué hacer, cuándo y con quién, como si cada acción estuviera orquestada por un director invisible. Paralelamente, los contratos irregulares encontrados añadían otra capa de complejidad. Algunos estaban vinculados a eventos culturales que nunca se realizaron, con montos elevados y facturas a nombre de empresas ficticias. Cada documento parecía diseñado para legitimar recursos que en realidad tenían fines totalmente distintos. La evidencia mostraba cómo se creaba una apariencia de legalidad, ocultando operaciones ilícitas detrás de la burocracia y la formalidad. Era un juego de espejos, donde nada era lo que parecía, y cada firma, cada número y cada fecha tenían un propósito calculado. Las grabaciones también revelaron detalles sobre la logística de los movimientos de mercancía y el ajuste de rutas de vuelos. Era un entramado dinámico, donde la información debía actualizarse constantemente para evadir controles y proteger el transporte de fentanilo. Cada voz escuchada reforzaba la precisión de los documentos y la libreta negra. El sistema no era improvisado, era un mecanismo afinado, donde cada error podía ser fatal y cada acierto garantizaba que la operación continuara. Lo más inquietante no era solo la evidencia encontrada, sino lo que implicaba. Un exfuncionario de alto nivel no solo estaba al tanto de estas operaciones, sino que aparentemente las coordinaba y protegía. La combinación de grabaciones y contratos irregulares ofrecía pruebas tangibles del alcance de la red y de su capacidad para operar detrás de la fachada de legalidad y cultura. Cada documento, cada hora de grabación revelaba un mundo donde la corrupción y la criminalidad se entrelazaban de manera casi perfecta, y donde la línea entre poder público y crimen organizado se borraba por completo. Este segmento expone un hecho crítico. Los registros no son simples pruebas, son la voz y la acción de un sistema que funcionaba con disciplina militar. La grabadora, los contratos y cada documento recuperado conectan a todos los hallazgos previos en un entramado tangible, mostrando que la operación no era casual ni aislada, sino parte de una red meticulosamente organizada, con alcance nacional e implicaciones internacionales. Mientras la evidencia documental, financiera y logística seguía acumulándose, surgió un fenómeno que llamó tanto la atención como los hallazgos mismos: el silencio institucional. Morena, legisladores y medios de comunicación se mantenían casi en total reserva, con cobertura mínima del caso. La sensación era inquietante, un tema de alto impacto político y criminal que apenas recibía atención. Cada decisión de omitir información, cada comunicado con vacíos estratégicos, parecía diseñado para controlar la narrativa y evitar que la magnitud del caso generara un efecto explosivo en la opinión pública. La Fiscalía General de la República confirmó la existencia de la libreta negra, pero evitó mencionar detalles sensibles en sus comunicados oficiales. La prudencia era extrema y el mensaje implícito estaba claro. La información era poderosa, pero debía ser manejada con cuidado para no comprometer investigaciones en curso ni desestabilizar estructuras políticas. Cada palabra omitida y cada silencio reforzaban la percepción de que la investigación no solo era judicial, sino que también jugaba un papel estratégico en la política nacional. Este silencio generaba una paradoja. Mientras el caso mostraba evidencia clara de operaciones ilícitas y vínculos con el crimen organizado, la falta de difusión pública alimentaba la sensación de impunidad. La ciudadanía podía percibir los indicios de corrupción, pero sin información oficial, los detalles permanecían en la sombra, aumentando la intriga y el misterio alrededor del exfuncionario implicado. Cada vacío en la narrativa institucional creaba un espacio para especulaciones y dudas, incrementando la tensión y la expectativa sobre los próximos pasos de la investigación. A nivel internacional, el caso no pasó desapercibido. Estados Unidos, especialmente la DEA y el Departamento de Estado, observaba con atención. La vinculación de un exsecretario de Gobernación con una red de fentanilo era percibida como un riesgo de seguridad nacional.
La evidencia, desde vuelos irregulares hasta movimientos financieros internacionales, no solo exponía operaciones criminales, sino que también ponía en entredicho la capacidad de México para controlar a actores de alto nivel dentro del gobierno. La posibilidad de cooperación judicial y extradición comenzó a ser considerada, marcando la dimensión global del caso y la presión que se generaba sobre el sistema judicial mexicano. El silencio institucional y la reacción internacional revelan una tensión central: el equilibrio entre la acción legal, la política interna y la percepción pública. Por un lado, la investigación debe avanzar con pruebas sólidas. Por otro, cada movimiento tiene implicaciones estratégicas, tanto para la credibilidad del gobierno como para la seguridad nacional. Cada paso equivocado podría desencadenar un efecto dominó, afectando no solo a quienes están directamente implicados, sino también a la confianza en las instituciones encargadas de aplicar la justicia. Este segmento deja en evidencia que la lucha contra el crimen organizado no se limita a la captura de culpables o al decomiso de bienes. También involucra el manejo estratégico de la información, la política de comunicación y la coordinación internacional. El silencio, en este contexto, no es ausencia de acción, sino una herramienta calculada, un mecanismo que refleja hasta qué punto la magnitud de los hallazgos puede alterar la estructura de poder y la percepción pública. Cada pausa, cada omisión, cada comunicado parcial es un recordatorio de que en este caso, la información y el control sobre ella son tan poderosos como los activos financieros, los vuelos clandestinos y la libreta negra que los documenta. Mientras el silencio institucional dominaba la narrativa interna, el caso de Adán Augusto López resonaba con fuerza en el plano internacional. La evidencia recopilada en Villahermosa, la libreta negra, los vuelos irregulares, los movimientos financieros y las grabaciones, no solo mostraba una operación sofisticada, sino que alertaba a organismos extranjeros sobre riesgos concretos para la seguridad regional y global. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y la DEA, comenzó a observar la situación con extrema atención. La vinculación de un exfuncionario de alto rango con redes de fentanilo se percibía como un asunto de seguridad nacional. La preocupación estadounidense no era solo retórica, existían implicaciones legales y estratégicas. La posibilidad de cooperación judicial y extradición estaba sobre la mesa, una medida que podría cambiar radicalmente la dinámica de la investigación y la percepción del poder en México. Cada hallazgo, cada detalle de vuelos, cuentas y contratos se analizaba con el objetivo de establecer nexos concretos y determinar responsabilidades, no solo dentro del país, sino en un contexto internacional. El caso comenzaba a mostrar cómo la política, la justicia y la lucha contra el crimen organizado se entrelazaban a escala global. Los vuelos irregulares del jet privado, que conectaban Tabasco con estados del norte y tenían escalas estratégicas en Sinaloa, Sonora y Baja California, adquirieron una nueva dimensión bajo esta presión internacional. Cada ruta no solo era una vía de transporte de recursos ilícitos, sino un indicador de coordinación entre actores locales y redes transnacionales. Las memorias USB con imágenes de hangares y pistas clandestinas se convirtieron en evidencia clave para ilustrar la sofisticación logística de la operación. Era un registro que mostraba el alcance de la red y su capacidad de evadir controles fronterizos y aeropuertos oficiales. Paralelamente, la evidencia financiera reforzaba la inquietud internacional. Las triangulaciones de dinero hacia Nevada, Florida, Panamá, Belice e Islas Caimán demostraban que la red no operaba solo en México. La promoción cultural fantasma, con ingresos millonarios destinados a mantener un jet privado, dejaba en claro que los recursos para sostener la operación eran inmensos y cuidadosamente ocultos. Cada movimiento financiero confirmaba que la red estaba preparada para resistir acciones legales locales, aumentando la necesidad de cooperación internacional para desmantelarla. El efecto de esta presión era doble. Por un lado, obligaba a las autoridades mexicanas a actuar con cautela, equilibrando la investigación con la política interna.
Por otro, enviaba un mensaje claro a quienes pudieran estar involucrados. La vigilancia no se limitaba al territorio nacional, y cualquier intento de manipular o esconder información podía tener consecuencias más allá de las fronteras. La libreta negra y los registros de vuelos ya no eran solo pruebas locales, eran evidencia que cruzaba fronteras y marcaba el inicio de un escrutinio global. Este segmento muestra que la magnitud del caso trasciende lo nacional. La coordinación entre redes de narcotráfico y funcionarios de alto nivel se convierte en un desafío de seguridad internacional. Cada paso, cada decisión y cada revelación están siendo observados por organismos extranjeros, obligando a los involucrados a moverse con extremo cuidado. El escenario se vuelve complejo. No es solo una investigación judicial, sino un tablero de ajedrez global, donde cada movimiento tiene repercusiones legales, políticas y estratégicas. El caso de Adán Augusto López no solo expone operaciones ilegales y vuelos irregulares, pone en jaque la credibilidad del sistema. Mientras la evidencia acumulada, libreta negra, vuelos clandestinos, movimientos financieros y grabaciones, demuestra un nivel de organización impresionante. La reacción institucional y mediática deja un vacío preocupante. El silencio y la discreción estratégica, aunque comprensibles desde el punto de vista político, generan una percepción de impunidad que puede socavar la confianza ciudadana. Cada acción o falta de acción dentro del gobierno se convierte en un indicador del límite entre la justicia efectiva y la tolerancia hacia la corrupción. La capacidad de las instituciones para actuar sin comprometerse o filtrar información sensible se convierte en un verdadero examen de fuerza. Por un lado, existe la necesidad de proteger la investigación. Por otro, la sociedad observa con inquietud cómo se maneja un caso que involucra a un exfuncionario de alto nivel. La tensión es palpable. Cualquier decisión, cualquier comunicado parcial puede interpretarse como complicidad o ineficiencia. Los hallazgos financieros refuerzan esta percepción. La existencia de empresas fachada, triangulaciones internacionales y la promotora cultural fantasma muestran que la red estaba preparada para operar dentro de los márgenes legales, explotando vacíos regulatorios. La UIF congeló más de 23 cuentas, pero la magnitud del entramado evidencia la sofisticación con la que se planificaron y ejecutaron estas operaciones. Cada peso rastreado es un reflejo de la profundidad del poder económico y de la capacidad de manipulación del sistema por parte de actores que, hasta ahora, parecían intocables. El caso también expone un contraste inquietante entre la evidencia tangible y la reacción mediática. Mientras canales internacionales y organismos como la DEA observan cada detalle, la cobertura nacional es limitada. El silencio no es solo político, es estratégico. Cada omisión, cada comunicado parcial refleja una intención de contener daños y manejar la narrativa para minimizar repercusiones inmediatas. Sin embargo, esta estrategia puede generar un efecto contrario, la percepción pública de que la justicia no se aplica por igual y que el poder político puede proteger incluso a quienes operan fuera de la ley. En este escenario, la libreta negra, los vuelos y los contratos irregulares no solo son evidencia judicial, sino también instrumentos que ponen a prueba la fortaleza del sistema. Cada registro revela operaciones precisas, mientras que cada vacío en la comunicación institucional evidencia las limitaciones de un sistema que debe equilibrar la transparencia con la seguridad y la estrategia política. La tensión entre estos elementos define la narrativa. La justicia no es solo aplicar la ley, sino demostrar que el sistema puede sostener su integridad frente a desafíos complejos y de alto impacto. El impacto del caso se refleja también en la percepción internacional. La capacidad de México para investigar, procesar y sancionar a un exfuncionario de alto nivel es observada con lupa. Cada acción tomada o retrasada se interpreta como un mensaje sobre la fuerza del sistema frente al crimen organizado. La presión global, combinada con la evidencia interna, establece un escenario donde la credibilidad de las instituciones no es solo una cuestión de reputación, sino un indicador real de su capacidad operativa y de justicia.
Este segmento deja claro que la investigación no solo tiene implicaciones legales y criminales, desafía la percepción de legitimidad y fuerza del sistema. Cada hallazgo no solo evidencia la sofisticación de la red de fentanilo y corrupción, sino también la manera en que las instituciones deben enfrentar decisiones difíciles, equilibrando acción, estrategia y transparencia en un escenario donde la confianza pública y la presión internacional están en juego. Con cada hallazgo, la investigación sobre Adán Augusto López comenzó a dibujar un escenario de consecuencias profundas, tanto legales como políticas. La evidencia acumulada, la libreta negra, los vuelos irregulares, los contratos ficticios, las grabaciones y los movimientos financieros ya no era solo material probatorio. Era un espejo de cómo el poder y el crimen organizado podían entrelazarse a niveles inimaginables. Cada descubrimiento abría preguntas sobre responsabilidades, complicidades y el alcance real de la red. El congelamiento de más de 23 cuentas bancarias vinculadas a familiares y empresas fachada dejó claro que la operación no era aislada. Los flujos de dinero hacia Nevada, Florida, Panamá, Belice y las Islas Caimán mostraban que los recursos se movían con precisión internacional. Esta evidencia no solo era crucial para procesar legalmente a los implicados, sino también para desmantelar las estructuras financieras que sostenían la red. La magnitud de los montos y la sofisticación de las triangulaciones demostraban que la operación tenía alcance global, convirtiéndose en una amenaza para la estabilidad financiera y de seguridad del país. Paralelamente, el hallazgo de la promotora cultural Fantasma, con ingresos millonarios destinados principalmente al mantenimiento del jet privado, revelaba la manera en que los recursos ilícitos se disfrazaban de actividad legítima. Este mecanismo permitía mantener la operación funcionando sin levantar sospechas inmediatas, reflejando la inteligencia y previsión de quienes estaban detrás. Cada factura, cada contrato y cada registro financiero eran piezas de un rompecabezas que mostraba la planificación meticulosa y el control absoluto sobre el flujo de dinero y recursos. A nivel político, la situación generaba un efecto explosivo. La discreción de Morena, legisladores y medios de comunicación contrastaba con la presión internacional y la evidencia tangible, creando un ambiente de tensión constante. Cada decisión tomada dentro del gobierno tenía repercusiones estratégicas, no solo sobre la percepción pública, sino también sobre la relación con organismos extranjeros que exigían claridad y acciones concretas. La manera en que se manejara la información podía fortalecer o debilitar la credibilidad del sistema en su conjunto. La reacción internacional, especialmente de Estados Unidos, añadía otra capa de presión. La DEA y el Departamento de Estado consideraban la vinculación de un exsecretario de Gobernación con redes de fentanilo un riesgo directo para la seguridad nacional. La posibilidad de cooperación judicial, extradición y seguimiento de operaciones financieras internacionales transformaba el caso en un desafío de soberanía y estrategia política. Cada evidencia debía ser manejada con precisión, balanceando la necesidad de justicia con la diplomacia y la seguridad. Finalmente, el impacto social no podía subestimarse. La percepción de impunidad, combinada con el silencio mediático, alimentaba la desconfianza ciudadana. La investigación mostraba que, incluso ante pruebas contundentes, la lucha contra el crimen organizado y la corrupción enfrentaba obstáculos internos y externos. Cada hallazgo no solo apuntaba a la responsabilidad de un individuo, sino también a la capacidad del sistema para proteger la legalidad y la confianza pública. Este segmento deja en claro que el caso de Adán Augusto López no es un hecho aislado. Es un escenario de impacto múltiple. Lo descubierto hasta ahora plantea desafíos legales, políticos, financieros e internacionales. Cada evidencia acumulada define un camino que no solo busca justicia, sino que mide la capacidad del sistema para enfrentar la corrupción y el crimen organizado con eficacia, estrategia y transparencia. La investigación sobre Adán Augusto López dejó una huella profunda en todos los niveles, legal, político y social.
La libreta negra, los vuelos clandestinos, los movimientos financieros y las grabaciones ocultas no solo demostraron la magnitud de la operación, sino también la sofisticación con la que se manejaban recursos y rutas. Cada hallazgo construyó un mapa claro de cómo la corrupción y el crimen organizado podían entrelazarse con figuras de alto nivel, desafiando la percepción de normalidad y normalidad. A pesar del silencio institucional y la discreción de los medios, la evidencia alcanzó repercusión internacional. La DEA y el Departamento de Estados de Estados Unidos monitoreaban cada paso, evaluando la necesidad de cooperación judicial y posibles extradiciones. La presión global evidenció que este caso no solo afectaba la justicia interna, sino también la seguridad regional y la credibilidad de México frente al mundo. En lo interno, el sistema quedó bajo examen. Cada cuenta congelada, cada contrato irregular y cada vuelo registrado reflejaba la capacidad de la red para operar con precisión, mientras el gobierno debía equilibrar transparencia, estrategia y diplomacia. La percepción pública quedó marcada. La combinación de evidencia concreta y omisión mediática alimentó la inquietud sobre la capacidad de las instituciones para actuar frente a actores poderosos. Este caso no concluye con simples detenciones o decomisos, marca un punto de inflexión sobre cómo se observa el poder y la corrupción. Revela que incluso quienes ocupan cargos de confianza pueden operar en la sombra, y que la justicia requiere no solo pruebas contundentes, sino también valor institucional y coordinación internacional. La historia de Adán Augusto López se convierte así en un espejo de un sistema probado al límite, donde cada movimiento de dinero, cada vuelo y cada documento escondido es un recordatorio de que el poder y la ilegalidad pueden coexistir hasta que la evidencia los saque a la luz. El desenlace todavía se escribe, pero una cosa queda clara: lo descubierto redefine los límites entre política, crimen y justicia, dejando un legado que seguirá resonando dentro y fuera de México.